¿Qué otra cosa es el hombre sino memoria de sí mismo? Juan José Arreola. Bienvenidos amigos a Palabras Cruzadas, el Bibliopodcast. Hoy recordamos el natalicio de este gran escritor, editor y académico mexicano Juan José Arreola, que vio la luz del día precisamente un día como hoy, 21 de septiembre, pero de 1908 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Amigos apalabrados, recuerden seguirnos en Facebook, YouTube y Podomatic. Hoy, nuestro programa número 13, ponemos sobre la mesa un tema por demás necesario: la preservación digital y los metadatos. ¿Se han imaginado qué pasaría si perdiéramos aquellos álbumes fotográficos que con tanto cariño han conservado nuestras familias? ¿O si alguien reseteara nuestros celulares o computadoras y borrara toda esa música que tanto nos gusta? ¿Qué pasaría si existiera una pandemia y no pudiéramos ir a la biblioteca? ¿Este escenario les suena familiar? Así es, Elizabeth. Hoy nos vestimos de manteles largos y para tratar de dar respuesta a esta serie de interrogantes y a esta serie de escenarios no tan hipotéticos, contamos con la participación de la doctora Brenda Cabral Vargas. Y dentro de su amplísima trayectoria resaltamos los siguientes puntos. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información IBI de la UNAM. Cuenta con 50 obras publicadas. Actualmente es coordinadora del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma universidad y presidenta de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, Asociación Civil, AMBAC. Bienvenida, doctora Brenda. Díganos, ¿por qué pensar en la preservación digital y de metadatos? Antes que nada, quiero agradecer la invitación para esta charla tan interesante y necesaria y de pensar en la preservación digital y los metadatos. Bueno, dando respuesta a esta pregunta, yo creo que es muy importante pensar en la preservación digital porque con ello podremos garantizar el acceso futuro a archivos y documentos digitales, independientemente de que sean versiones digitales o digitalizadas también. El proceso garantiza el acceso y uso de esos archivos, incluso cuando los formatos y las tecnologías evolucionan. En otras palabras, yo creo que es asegurar esta accesibilidad y la visualización de la información en un dispositivo de almacenamiento. Porque muchas veces nosotros nos concentramos simplemente en guardar, pero no estamos pensando a futuro de qué manera vamos a poder recuperar y tener acceso a esa información. Y además recordemos que una de las mayores amenazas para la continuidad digital es la desaparición de los medios de acceso por el acelerado desarrollo tecnológico. Y por el otro lado, cuando también me preguntaron ahorita sobre los metadatos, esto nos van a permitir a describir un documento para su posterior recuperación. Y esto es, pues, describir sus principales datos, como podría ser la persona que creó el documento, el lugar donde se creó, el año y muchísimos más datos. En general, bueno, podría decir esto porque, bueno, hay muchísimo que hablar sobre la preservación digital. Doctora, México ha trazado, o las instituciones, las universidades, los institutos, han elaborado algún plan que contemple la memoria digital, la memoria de México? Bueno, sí. El gobierno y varias instituciones gubernamentales, tanto, bueno, públicas, pero también privadas, sí se han preocupado por guardar o resguardar ciertos documentos o la memoria digital. Un ejemplo sería por el Instituto de Administración Pública del Estado de México, el cual, por ejemplo, se está encargando de recopilar
todas las fotos de las principales actividades realizadas en el Instituto de Administración Pública del Estado de México. De igual forma, se incluyen los principales textos de esos eventos. También en el caso de la UNAM, se generó en el 2017 un grupo de preservación digital. Este grupo está formado por un grupo multidisciplinario e interinstitucional que busca promover la investigación, la experimentación y la formación de recursos en torno a esta problemática de la preservación digital, en particular de los materiales digitales patrimoniales. Este grupo, yo soy parte de ese grupo, entonces les podría platicar un poquito más acerca de él. Está integrado por distintas instituciones, tanto dentro de la UNAM como fuera, que se encargan del manejo de información, así como la Fonoteca, la Filmoteca, estamos hablando también del Instituto de Estéticas y muchas otras organizaciones que se están preocupando por la preservación de sus documentos. Entonces, bueno, en particular, como les decía, se está buscando el poder conservar estos materiales digitales. También tenemos algunas directrices a nivel internacional, las cuales también nosotros las estamos como tomando como parámetros para poder llevar a cabo la preservación digital. Entre estas organizaciones está la UNESCO. Y bueno, ya si hablamos un poquito más de algunas otras instituciones que se han encargado tanto a nivel internacional, podemos ver, por ejemplo, el grupo Interpares, el cual ya tiene pues muchísimos años, desde el 2005, el cual se está encargando de analizar las buenas prácticas de la preservación de diferentes tipos de documentos, desde documentos, por ejemplo, que se resguardan en correos electrónicos, documentos, por ejemplo, que tiene que ver con imágenes. Entonces, bueno, este sería otro grupo, el de Interpares, pero también me gustaría mencionar que existen algunos otros tipos de organizaciones a nivel internacional. Por ejemplo, está la Digital Curation Center, el cual es un centro especializado en la conservación y preservación digital. Este se encuentra en el Reino Unido. Y bueno, en su sitio provee variados recursos, software, herramientas y servicios de apoyo para la preservación digital. Otro ejemplo también es el Network of Excellence on Digital Libraries, el cual también es una red de bibliotecas digitales, pero lo interesante de aquí es que cuentan con un grupo de trabajo dedicado expresamente a la preservación y cuyo objetivo es proporcionar todo este marco teórico metodológico para que las bibliotecas digitales o de investigación puedan abordar toda la parte de preservación digital. Entonces, ahorita nada más les menciono algunos de los muchos que se ha estado haciendo para poder llevar a cabo la parte de la preservación digital. Y bueno, les mencionaba, en nuestro país también se está haciendo pues diferentes proyectos encaminados a la preservación digital. ¿Qué nos puede comentar con relación a que siempre se cree que primero se tiene que digitalizar, es decir, las colecciones, libros o fotografías o discos, y después nos ocupamos de describirlas? ¿Cuál es el orden correcto para llevar a cabo un proceso de digitalización? Bueno, yo creo que es muy importante, que bueno tu pregunta, muy atinada, porque precisamente ese es el problema en el que recaen muchas instituciones, en el que piensan que únicamente con digitalizar ya se está preservando los documentos, y no es así, porque muchas veces se suben sin ninguna organización y luego no se pueden recuperar. Entonces, de hecho, hay diferentes sistemas que nos dan información. Por ejemplo, OAIS nos da ciertos lineamientos en los cuales nos marca que desde la creación del documento se deben de ir generando los metadatos, porque con esos metadatos nos va a permitir la recuperación. De hecho, hay metadatos de preservación. Entonces, en el momento que se digitaliza, uno puede marcar en el documento, por ejemplo, en qué tipo de versión,
o de software, puede ser leído ese documento. Entonces, sí, desde el principio, desde que se digitaliza un documento, o desde que se genera el documento, porque el documento puede nacer desde el principio digital, desde ese momento se debe de generar todos los metadatos, toda la descripción del documento para facilitar su recuperación y también su preservación. ¿Cómo considera a México en comparación con el desarrollo internacional en esta parte de la preservación digital? Bueno, aquí el problema de la preservación digital en nuestro país, se llevó a cabo una investigación en diferentes instituciones del gobierno y entonces muchas veces, o sea, sí se conoce lo que es la preservación digital, se conoce por qué es necesaria la preservación digital. Sin embargo, no se cuenta con políticas para poder llevar a cabo la preservación. No se cuenta tampoco con conocimientos acerca de qué metadatos sirven para la preservación digital y también algunas otras cuestiones que tienen que ver con la colaboración. Yo creo que algo que nos está faltando en nuestro país es contar con una política pública a nivel nacional en el cual se establezca esta política para la preservación digital. Y entonces, bueno, marcando parámetros que desde el principio, desde que se genera un documento, se debe de llevar a cabo toda la descripción. De hecho, en algunos de los archivos o de los documentos de archivo, sí se están estableciendo, por ejemplo, en la Ley General de Archivos, la última que salió, sí marca que se debe de crear metadatos desde que se están subiendo archivos o desde que se están digitalizando. Pero aquí nada más estaríamos hablando de la parte de los documentos de archivo. ¿Qué pasa con todos los otros documentos que se están generando? Hablemos de fotografías, de libros digitales, de revistas digitales, es más, hasta de páginas o repositorios que cuentan con información, cuentan con documentos en texto completo y muchas veces no se toman las políticas para poder llevar a cabo estos metadatos de preservación, ¿sí? Por ejemplo, PREMIS son una serie de metadatos que nos sirven tanto para poder describir, pero también para asegurar que se va a poder a futuro tener acceso a dichos documentos, ¿sí? Entonces, es muy importante el que uno pueda llevar a cabo esto y que se tenga conocimiento de ello. Y algo que creo que yo también me gustaría señalar, porque cuando hablamos a nivel de instituciones o a nivel del gobierno, pues sí, un poquito se tiene ese interés de llevar a cabo la preservación. Pero si lo vemos o lo aterrizamos ya a nivel de los ciudadanos, aquí sí es un problema porque la mayoría no estamos conscientes o a veces sensibilizados de la importancia de preservar y de utilizar metadatos para poder describir nuestros objetos o nuestras colecciones digitales. Algunos, por ejemplo, solo ponen etiquetas y describen sus fotos, pero no se preocupan por preservar y asegurar el acceso a su información. Y yo como pregunta, nada más me gustaría preguntar a los escuchas, ¿cuántos de ustedes aseguran y hacen respaldos? ¿O cuántos conocen qué tipos de estrategias existen para preservar? Por ejemplo, ¿quiénes han hecho o quiénes han refrescado su información? ¿Sí? Bueno, me gustaría decir qué es refrescar, porque a lo mejor este término no lo conocen mucho. Refrescar se refiere a la transferencia de uno de los datos de un soporte a otro nuevo. Y ya ven que, bueno, los soportes van cambiando. Entonces, ¿quién va cambiando de un soporte a otro? Yo, por ejemplo, tengo videos en formato beta y pues esa información yo, por ejemplo, ya no tengo acceso a dicha información. Y, por ejemplo, ahí yo tenía mi video de la graduación, ya no tengo acceso a esa información. Entonces, sí es muy importante la transferencia de los datos de un soporte a otro.
También la parte de la migración. ¿Quiénes de ustedes hacen migración? Recuerden que la migración tiene que ver con un método que consiste en convertir los documentos almacenados a nuevos formatos. ¿Se fijan? El de arriba era a nuevos soportes y aquí estamos hablando a nuevos formatos. O sea, ¿quiénes de nosotros vamos cambiando de un formato a otro más actualizado con la finalidad de no perder la información que contienen? ¿O quiénes han hecho emulación? La emulación les va a permitir simular el comportamiento del software original con el que se crearon los documentos digitales. Este es muy importante, sobre todo en algunos, cuando utilizan Premise, sí les marca un software, desde ahí se carga con el documento el software para que pueda ser leído a futuro. ¿Quiénes de ustedes han hecho copias o replicado para ir almacenando o si hay algún problema con su computadora o con el sistema donde tienen sus datos? ¿Quiénes han hecho esto? Y otro término que a lo mejor ustedes no conocen, pero es muy importante dentro de las estrategias de la preservación digital, tiene que ver con la arqueología digital. Esto es una técnica que recupera información dañada con pérdidas o demasiadas antiguas. Por ejemplo, si ustedes tienen un audio, ustedes verán que a veces hay partes donde no se oye muy bien. O, por ejemplo, música, si ustedes tienen algunas cintas de música, algunos cassettes, podrán oír que a veces algunas partes no se oyen muy bien. Entonces, a partir de la arqueología digital, ustedes pueden recuperar cierta información dañada. Entonces, bueno, estas serían algunas de las estrategias que sí me gustaría que los escuchas pudieran verlas, oírlas y saber que existen y que puedan establecer algún tipo de estrategia para que no se les vaya a perder su información, que era lo que manejaban en un principio, ¿no? Y entonces, esto como un consejo para todos ustedes. Doctora, hace un momento nos hablaba sobre crear políticas con relación a la preservación y desde su punto de vista, ¿es posible o es pertinente que se creara una norma mexicana de preservación digital? Sí, yo creo que sí sería muy importante contar con algunas normas. Sí, se cuenta con algunas, por ejemplo, normas para organizar o normas para poder tener la información, hasta para la digitalización, ya se cuenta con ciertas normas para poder digitalizar. Sin embargo, yo creo que sí sería importante tener alguna norma para la preservación digital, la cual sumara aspectos que tienen que ver hasta con cuestiones de la obsolescencia tecnológica, cuestiones, por ejemplo, legales o cuestiones que tuvieran que ver con la identificación del documento o que se pudiera también seguir ciertas normativas o ciertas estrategias como las que les estaba mencionando de preservación digital, ¿sí? Entonces, yo creo que sí sería muy importante contar con estas políticas y bueno, a partir de las buenas prácticas se podría ir generando o extrayendo alguna de las políticas que pudieran ser generales y después ya se pudieran aterrizar algunos casos más específicos o dependiendo de la institución, ¿sí? Pero yo creo que sí sería muy importante contar con políticas. Hemos escuchado en cuanto a la preservación digital, esfuerzos, ya lo mencionó usted, de un repositorio del Instituto de Investigaciones Estéticas en cuanto a la parte gráfica, también por parte auditivos por parte de Fonoteca Nacional. Lo que se está haciendo primero es como la formación de los recursos humanos. ¿Qué requieren conocer para poder llevar a cabo la preservación digital? Entre ellos, pues, este tipo de estrategias, cómo pueden diseñar una política de preservación digital. También, por ejemplo, en el grupo que les estaba comentando hace un momento, que se está generando dentro de la Biblioteca Nacional por estos grupos interdisciplinarios e interinstitucionales, se está generando también, se sacó un manual para que se pudiera identificar y evaluar el tipo de software en el cual se puede pues, tener dentro todos los documentos. Entonces, se tienen una serie de parámetros
que permiten tener o lograr la preservación dentro de estos sistemas. Y dentro de estos sistemas se vio desde si se manejaba lo del sistema WISE, si, por ejemplo, contaban con los aspectos legales de preservación, si había o se llevaban a cabo diferentes estrategias de preservación digital, si estaba o se llevaba a cabo un modelo de preservación digital adecuado para poder resguardar estos documentos y asegurar su posterior consulta. Y recuerden que cuando hablamos a futuro, no estamos hablando de 5 o 10 años, estamos hablando a largo plazo, que podría ser, no sé, en 50, 100 años. ¿Qué tanto estamos asegurando la preservación de esos documentos? Recordemos cuántas veces nosotros acudimos a un link de un documento que nos pareció muy interesante y ya se rompió el link o ya no tenemos la dirección o el documento ha sufrido pérdidas importantes o ha sido modificado. Entonces también dentro de la preservación digital tiene que ver mucho con la cuestión de asegurar que el documento, así como salió, no tenga cambios sustanciales, que no haya sido alterado o destruido, que no haya barreras de acceso, una serie de aspectos que sí se tendrían que considerar. Entonces, bueno, estos software han sido analizados desde diferentes parámetros y entonces uno va dando estos lineamientos. Sí recomiendo que si a ustedes les interesa, puedan entrar a la Biblioteca Nacional de México y puedan entonces entrar al grupo de preservación digital y van a encontrar una serie de recursos, de lecturas interesantes sobre la preservación digital para los que les interese y también algunas de las normas o modelos de metadatos que son los indicados para poder llevar a cabo también la preservación digital. Entonces, sí es interesante el que puedan ustedes revisar cada uno de los aspectos que ahí vienen. También algo interesante, si a ustedes les interesa más, pueden entrar a la página del IBI y en esa página también está todo lo de interpares, todos los documentos que se han generado a nivel internacional sobre la preservación digital. Entonces, ahí van a poder encontrar mucha información, muchas lecturas. También hay glosarios en donde se habla de algunos conceptos, como los que les mencioné hace ratito, del refrescar, la migración, las estrategias, algunos otros términos que tienen que ver con la obsolescencia tecnológica o algunas otras cuestiones y que ustedes cuando están interesándose en esta temática podrían conocer más a fondo este tema, ¿no? Entonces, sí se los recomiendo mucho. Vean las lecturas, vean también, porque ahí vienen buenas prácticas en acercamiento con algunos proyectos, pero también con alguna tipología de documentos, porque recuerden que no es lo mismo preservar una fotografía no importa que esté todos en formato digital, pero la tipología del documento es importante. Entonces, sí tendríamos que considerar los tipos de documentos, el tipo de soporte, porque eso nos va a también dar los parámetros para poder llevar a cabo la preservación digital, así como las propiedades de la preservación digital. Hay muchos aspectos que ustedes podrían ver en estas lecturas que les comento y adentrarse hasta en la descripción. Y bueno, me gustaría ahora irme un poquito a los metadatos porque creo que me he concentrado un poco en la parte de la preservación digital y me gustaría que también todos los escuchas conocieran, o sea, hay metadatos para la descripción de diferentes tipos de objetos. Entonces, ahí me gustaría mencionar que hay metadatos, por ejemplo, para museos, en los cuales se pueden describir desde piezas de museos, el tipo de material con el que cuenta la pieza, de qué año es, si fue de alguna civilización en particular. Entonces, eso es muy interesante. O, por ejemplo, contamos con metadatos que son para la descripción
descripción de plataformas educativas. Entonces, en este tipo de plataformas educativas, pues tenemos diferentes tipos de recursos. Entonces, nosotros podemos describir si es un manual, si es una guía para el alumno, para quién va dirigida, cuánto va a durar dentro de la plataforma esa guía. Entonces, podemos describir la plataforma de tal forma que cada uno de los contenidos y el tipo de información que se maneja dentro de la plataforma se pueda hacer así de manera muy precisa, ¿sí? Cuando yo les estaba platicando hace ratito de las colecciones, por ejemplo, de los museos, ahí además de comentar, porque recordemos que hay museos donde hay piezas arqueológicas, pero también hay muchos museos de pinturas. En los museos de pinturas hay etiquetas que nos van a permitir describir desde el tipo de estilo, el movimiento, la técnica que está utilizando el artista, si es de alguna edad o de alguna cultura. Entonces, por eso es muy importante conocer todos los modelos de metadatos que existen para que básicamente se pueda uno llevar a cabo la identificación o la descripción de los materiales que queremos describir de la manera más precisa que se pueda para su posterior recuperación. Ahora bien, también depende del tipo o del objetivo que tenemos para describir el documento. Si nosotros queremos describir un documento en el cual sea únicamente descriptivo, pues utilizamos, por ejemplo, el Dublin Core. Es un modelo de metadatos que nos sirve y es muy utilizado sobre todo dentro de algunos repositorios o en algunas páginas web para describir pues una colección ya sea documental o de fotografías. Y bueno, hay metadatos del Dublin Core enriquecidos en los cuales le vamos sumando más información. Como por ejemplo, si vamos a describir un libro, pues podemos utilizar el Dublin Core solito. Pero por ejemplo, si queremos describir una fotografía, puede ser el enriquecido y con eso ya sumamos datos como el tamaño de la fotografía o dónde fue tomada o algunos otros datos que nos permiten describir algunos datos importantes para la recuperación de ese documento. También tenemos que ver los metadatos que son los estructurales. Eso nos permite también describir la manera en que se encuentra el documento. Y entonces, bueno, pues vamos a poder nosotros, de acuerdo a ello, el poder ir describiendo cada uno de ellos, ¿sí? También hay metadatos administrativos, metadatos técnicos y los metadatos de preservación que ya les he ido comentando y les describí o les comentaba acerca de Premis, que es un modelo de metadatos y que permite o da datos importantes para la descripción. Entonces, recordemos que podemos utilizar tanto por la finalidad, pero también por el tipo de metadato que nosotros queremos describir. Entonces, bueno, estos serían algunos de los aspectos de los metadatos y también recordemos que si nosotros tenemos bien descrito un documento, nos va a permitir también tanto la conservación, pero también el intercambio de información con otros. Si nosotros estamos en una red, por ejemplo, de museos, de colaboración, y tenemos los mismos metadatos, va a ser más fácil que podamos intercambiar hasta colecciones para poderlas exhibir o poder conservarlas de una mejor manera, o podemos también gestionar las colecciones de una mejor manera y a la larga podemos también establecer una serie de documentos o productos adicionales, como puede ser un catálogo, como puede ser, si estamos hablando de libros, una bibliografía, a partir de esa serie de metadatos. Por eso son tan importantes los metadatos. Si tuviera que elegir 3 ítems a preservar de México, en cualquiera de sus patrimonios o no, ¿qué elegiría usted y por qué esos 3 ítems? Bueno, yo creo que nuestro país cuenta con una riqueza de documentos, pero bueno, yo creo que
que los documentos que yo más preservaría, porque muchos de ellos son únicos, pues podrían ser los documentos de archivo, como puede ser la primera constitución, por la importancia que tiene y por la cuestión histórica. Podría ser también algunas actas de cabildo o algunas que nos den fe de un dato importante para nuestro país. Pero bueno, también tenemos ya en la cuestión de difusión algunas películas que han sido ícono de nuestra cultura y que también, bueno, han servido para difundir la cultura de nuestro país. Entonces, yo creo que ahí podríamos elegir de diferentes tipos, tanto una cuestión musical, podría ser una canción o una melodía que ha sido representativa en todo el mundo y que nos identifica, una película y algo que sea la parte histórica de nuestro país. Entonces, pues yo me iría pensando en esos tres aspectos que serían fundamentales, pero yo creo que no podríamos decir así como un título así exacto, porque va a variar de las cuestiones políticas, legales, culturales, sociales. Cada uno desde su propia profesión podría decir lo que más le gusta o lo que cree más importante para nuestro país. Pero yo creo que sí podría ser, y eso lo hemos visto, lo que ha ganado en lo de Memoria del Mundo, pues realmente ha sido de todo tipo, desde cuestiones musicales, películas y documentos representativos de nuestro país. ¿Sí? Entonces, dependería mucho de esas cuestiones, ¿no? Yo preservaría, creo que coincido con la doctora en la primera constitución, perdón, la primera constitución de México por el antecedente que hay, ¿no? Y las bases que tenemos ahora para este México actual. Ay, es muy difícil. Creo que el otro preservaría también. Yo creo que El plan de la independencia, a lo mejor, eso también era sí, importante, fue también. la Sí, independencia del Imperio Mexicano, entonces, que se dio en 1821, yo creo que son documentos que dan fe de la historia de nuestro país, sobre todo la parte de la independencia que es tan importante para nuestro país, también podría ser algo interesante. sí, tiene razón, no había recordado esa parte. Y creo que también otro producto interesante sería las primeras revistas que empezaron a producirse o Claro. los periódicos también que llevaron los periódicos que llevaron a que se gestaran estos movimientos de la independencia y la revolución. Creo Sí, que esos serían como mis 3 puntos que procuraría cuidar más. y bueno, también si hablamos de algunos lienzos importantes de la cultura milenaria, bueno, de nuestro país, por ejemplo, algunos lienzos, el de Huaxquecholan, que fue un documento histórico cartográfico del siglo XVI y que todavía está resguardado por el Museo Regional de Cholula. Está interesante porque nos habla de Hernán Cortés y su participación en la conquista de Guatemala y de otros lugares del sureste de nuestro país. Pero lo bonito de esto es que todavía se conserva con los colores con los cuales se... Quiere decir que los colores que se utilizaban en ese tiempo, pues eran, pues realmente los cuidaban porque todavía se conservan. Entonces, sería interesante el poder conservar esto. Pero se fijan algo que yo sí quiero resaltar, ahorita que nosotros estamos pensando en este tipo de documentos, se fijan tanto, bueno, las tres, estamos pensando en documentos impresos, en documentos en los cuales tienen un soporte, ya sea la música, la pintura o cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con algunos fondos de correspondencia o registros de la memoria del mundo en América Latina y el Caribe. Siempre pensamos en documentos impresos, pero ¿cómo no se nos vino a la mente a lo mejor algún documento que haya nacido digital y que no se encuentre de forma impresa?
O sea, casi nunca se nos viene a la memoria la importancia de esos documentos digitales. Y qué bueno que salió y que resaltó ahorita cuando empezamos a hablar de la importancia de algunos documentos para preservarlos. No creo que solo nosotras tres, yo creo que Sí. más personas cuando nos dicen de preservación, siempre nos remitimos a el hecho histórico de Ajá. hace más de 100 años y no Sí, sí, pensamos sí. que nosotros también estamos formando o somos parte de, pues, de hechos históricos que en futuras generaciones les van a ser de utilidad, como cómo se está llevando estas crisis dentro de la pandemia, la educación, la política, Claro. cómo ha cambiado y cómo va a cambiar las elecciones, tal vez, no lo sé. Algo que quisiera resaltar ahorita y que sería importantísimo de que quede claro la importancia de la preservación digital, pero de la parte científica, de las investigaciones que se están generando actualmente, la mayoría están quedando plasmadas en repositorios, en páginas web, en redes sociales, muchas de ellas redes, por ejemplo, especializadas en alguna temática, en la cual se generan redes de colaboración de científicos o de investigadores en ciertas temáticas, y toda esa información está quedando de manera digitalizada. Pero además no se están creando los mecanismos necesarios para poder preservar a futuro esto. Y bueno, sí me gustaría también comentarles que de ahí surgió mucho las políticas de preservación digital, porque en la NASA mucha información se perdió por no generar estas políticas. Y se imaginan cuántos recursos, cuánto, tanto humanos como financieros y de tiempo, se tuvieron que invertir para que mucha de la información que se retomó de viajes o de naves que se lanzaron para empezar a hacer recorridos y recopilar información, muchas se quedaron en soportes que ahora son ilegibles. Entonces, imagínense toda esa información que se va a perder, porque pues sí se tienen ahí grandes cintas, pero ya no se cuenta con los dispositivos que puedan leer eso, ni siquiera con los programas que puedan leer eso. Entonces, imagínense toda la información que se está perdiendo. Y de ahí entonces es cuando se empiezan a generar políticas, lineamientos, directrices de preservación, todos estos modelos que les mencionaba como ICE, la UNESCO también tiene directrices, lineamientos, las diferentes CIFLA cuenta con una sección encargada de preservar y de conservar documentos, pero es cuando se dan cuenta de que muchos documentos se están perdiendo y de que no hay manera de recuperar ni de tener acceso a dicha información. Y entonces, por ejemplo, ahorita nada más por ponerles un ejemplo, existen metadatos para que uno pueda describir y también poder preservar toda la información digital geoespacial. Y no sé si conocen ustedes Conavio, la Comisión Nacional de la Biodiversidad, tiene una serie de fotografías aéreas en las cuales desde arriba van viendo desde el tipo de tierra, el clima en diferentes regiones de nuestro país, pero sí se tienen descritas los metadatos de estas fotografías, pero sería interesante preguntar a esta comisión si realmente están haciendo todas estas estrategias de preservación, las que yo les comentaba en un principio. Si están guardando copias, se está migrando, se está refrescando la información, si no a futuro, imagínense, son recursos humanos, son recursos financieros que se están utilizando y bueno, pues no sabemos ni estamos asegurando que toda esa información la podemos nosotros recuperar a futuro. Entonces, aquí es donde sí yo hago mucho hincapié para que podamos nosotros sensibilizar a la sociedad en general para que se pueda recuperar esa información, pero con todos estos metadatos para que a futuro pues estemos dejando un legado para todos los que vienen después, todas las generaciones que vienen después de nosotros. Imagínense, si todo lo tenemos digital
y no lo estamos preservando, ¿qué tipo de información le estamos dejando para las generaciones futuras? Sí me gustaría ahí dejarlo como para que lo reflexionemos todos y empecemos a poner un granito de arena o, es desde las diferentes trincheras, desde el gobierno, desde las instituciones públicas, privadas y hasta uno como ciudadano, ¿de qué manera vas a preservar tu información para las generaciones futuras? Simplemente no nos vamos a ir tan lejos. ¿Cuántos álbumes de fotografías nos legaron nuestros abuelos, nuestros papás, tíos? Y ahí los podemos ver. Y ahora tenemos muchas fotografías en un celular que si lo perdemos ya perdimos muchísima información, fotografías, datos y lo que quieran. Y si no lo teníamos en la nube, ya lo perdimos. Y además, si ese celular o lo que sea no lo estamos nosotros bajando la información para preservarla, no vamos a dejar ninguna información, ni de fotografías, ni de familiares a las generaciones. Y eso nada más yéndonos a una cuestión social o cultural. Ya les comentaba, a nivel de científico, a nivel de investigación, a nivel de docencia, ¿qué estamos dejando para nuestras generaciones futuras? ¿Sí? Entonces, pues hay que pensar mucho esto.